Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación al senador Tuma, al senador Navarro, a todos los que han posibilitado hacer este encuentro. Nos parece algo realmente ejemplar y a destacar que comencemos a hablar sobre el nuevo sistema previsional. Quiero tomar las palabras que acaba de decir Marco. Yo estoy de acuerdo también que en Chile no hay un sistema previsional actualmente. Lo que hay es un sistema de ahorro forzoso que obliga a todos los trabajadores a poner una cantidad de recursos, pero esta cantidad de recursos no se ve reflejada nunca en pensiones, o en pensiones de acuerdo a la noción que Naciones Unidas y de acuerdo a la historia, si uno se quiere remontar más atrás, significa. Aquí el profesor que nos expuso de la OCDE nos señaló básicamente los criterios que tienen que tener unas pensiones y en donde señaló que su principal objetivo es poder mantener el esquema de vida que venía teniendo una persona y cuando entra en la etapa jubilar de que la pensión sea capaz de mantener esto. Eso es el objetivo principal de una pensión. Y aquí lo que se ha hecho y lo que han argumentado, resulta un poco triste que la superintendencia ya sea un ala más de la asociación de AFP, porque la verdad que la exposición de la superintendencia lo único que hizo fue reafirmar puntos que lo reafirmen la AFP. Que la AFP lo reafirmen me parece bien. La subsecretaría, disculpe. La subsecretaría que aparezca ahora como una ala más de la asociación de AFP. Parece lamentable porque el gobierno debería velar por las opiniones que van mostrando todos los diferentes centros de estudio. Y en ese sentido, lo que hay hoy día es un sistema de ahorro forzoso que busca altas rentabilidades, y la verdad que en el largo del tiempo, yo no lo voy a entrar a discutir, pero ha tenido periodos con altas rentabilidades, pero que estas rentabilidades no tienen ninguna conexión con las pensiones que se entregan y es más bien un saco roto, un saco donde ingresa mucho dinero, este dinero va aumentando, pero vamos a ver que este dinero sale en proporciones abismantes hacia los mismos dueños de la AFP. Aquí el profesor Klaus Hebel no se pudo quedar, le hicieron la consulta, que habían otras formas como eso retribuían, lo vamos a explicar. Porque la verdad que en el largo plazo, 1 de cada 3 pesos que se cotizan se los llevan las AFP o las compañías de seguro o los grupos económicos que finalmente se traducen en bancos que están a la cabeza de estos conglomerados económicos que los van manejando. Chuta, lo apagué. ¿Cuál se echa para adelante? Ese. Bueno, un pequeño análisis. Este sistema se consagra el año 81. No podemos olvidar que lo que había el año 81, vivíamos en una dictadura militar en la cual se constituyó una nueva constitución, una constitución que la verdad lamentamos que a muchos sectores políticos de la concertación y también de la derecha se lo olvidó, pero una constitución que se legitimó gracias a la sangre, la tortura y los asesinatos, no gracias a un plebiscito porque fue absolutamente fraudulento, y eso marcó que esta Constitución imposibilite, por ejemplo, que hoy día los parlamentarios, los senadores puedan hacer cambios profundos porque la dejó amarrada simplemente a una moción desde la presidencia. Y eso es básico para entender que este era un sistema que se instauró y que era medular en la visión económica, que ya Marco ha explicado bastante bien, un pilar base en la visión económica, que cómo se construía este nuevo modelo, que era el modelo neoliberal, que era una forma de capitalizar muchos recursos para ir entregándoselo a sus socios, a los grandes grupos económicos. El número de afiliados al 31 de marzo también se dijo es un poco más de 9.300.000, de los cuales los cotizantes son un poco menos de 5 millones, o sea, el 53%. El total de fondo acumulado se dijo también recientemente, más de 79.000 millones de pesos o cercano a los 168.000 millones de dólares, aproximadamente el 63% del 168.000, el 63% del PIB, y con una cotización obligatoria, que es que te van descontando el sueldo, un 11,15%, de los cuales un 10% va para el fondo y un 1,5% aproximadamente, porque es variable, va al pago de comisiones variables. Aquí se han hecho varias formas de analizar esto, pero una forma de señalar cuánto me están cobrando por comisión es decir también cuánto me cobran al mes. A mí me cobran 1,5 del 11,5 que me están descontando y eso es un 14%.
O sea, cuando ellos deciden el reflejo sobre el monto total, que es un 0,6, es una forma de verlo. La otra forma es verlo en un periodo mensual, que la verdad que me están descontando un 1,5 del 11,5 y eso es un 14% que me descuentan inmediatamente comisión por hacer la tarea de administrar los recursos. Y después hay un 1,49, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es de cuenta del empleador. Ahí resulta bastante paradójico o hasta risible que antiguamente, también lo señaló el ex senador Ormazábal, nos cobraban de 3,5, después bajó a 3, por esta misma seguro de invalidez y sobrevivencia durante más de 25 años, en donde nos estuvieron cobrando el doble, hasta que con la reforma del 2009 se decidió que este seguro lo tenían que pasar a pagar los empleadores. Y cuando lo comenzaron a pasar los empleadores, extrañamente se dieron cuenta que nos venían cobrando 25 años más del doble de lo que efectivamente había que pagar. O sea, una vez cuando lo pagaban los trabajadores exactamente, el cálculo era bien al ojo nomás y se cobraba más del doble, lo que les dejó enormes entradas, enormes ganancias durante 25 años, y cuando pasó a manos de los empleadores, donde efectivamente hay empleadores bastante poderosos, pusieron un equipo a estudiarlo y dijeron, no, ahora calculémoslo bien. Y la verdad que es 1,49, lo cual pasó absolutamente inadvertido, porque esa devolución de cobros extra durante 25 años a todos los trabajadores y trabajadoras, como aquí hay varios de grupos de consumidores, debería pedirse la restitución de todo ese dinero que está comprobado que fue un pago extra y que son billones y billones de pesos y que si tuvieran las tasas de interés y los reajustes y todo, es una cantidad muy significativa de dinero y que se asumió el 2009 que fue cobrada de manera extraordinaria, porque cuando pasó a mano del empleador se asumió que había un error. Y el gasto de pensiones por parte del Estado es 4,1% del PIB, más alto que en educación, siendo que Chile se señala que es un sistema privado en donde los privados se están haciendo cargo de las pensiones. Se nos invitó a conversar de qué sistema de pensiones requiere Chile. Yo ayer preparando, estuve casi una semana enfermo, así que no tuve mucho tiempo de prepararla, pero ¿qué tipo de pensiones requeriríamos? La verdad que lo principal que requiere Chile es tener un Estado o un país que tenga un sistema de pensiones y que el propósito de este sistema de pensiones sea entregar pensiones, que si bien resulta como obvio, la verdad que hemos tenido un sistema que se dice que su objetivo es un sistema de pensiones, pero su objetivo, al igual como cuando exponen, cada vez que escuchan exponer a alguien de las AFP, lo único que hablan es de la rentabilidad. Y la verdad que el estudio que hizo mención Klaus Hebel, que es del señor Paredes, es un estudio que da vergüenza. Da vergüenza ese estudio, porque ese estudio lo único que hace finalmente es decir, porque él nunca dice cuánto es el monto de las pensiones, habla sobre tasa de reemplazo y llega a la cifra de 88%, pero él nunca niega que las pensiones en promedio son de 180.000. Y por lo tanto, ese estudio lo que concluye que en periodos largos en Chile, el promedio real de salarios en el país es de 205.000 pesos, lo cual nadie tampoco no tiene mucha argumentación porque eso ningún economista lo puede defender, porque él lo que hace es simplemente tomar que hay muchos periodos de cesantía y muchas personas no cotizando y lo que hace es ponerle cero y va tomando los periodos que se trabaja y los va dividiendo. Pero ese estudio lo único que hace es señalar que Chile tiene, aparte de bajos ingresos, malas pensiones. No dice nada más ese estudio de Paredes, pero aparte técnicamente está muy mal hecho, tiene muchos defectos, que en otro encuentro que tuvimos acá, en esta misma sala, en otro seminario, la misma superintendenta en ese caso de pensiones, lo desechó con todos los argumentos y hizo ver que es un estudio que no da ni para comentarlo. Entonces, lo primero que deberíamos pensar al qué sistema de pensiones queremos construir, un sistema que esté preocupado de entregar pensiones dignas. A nivel internacional, ¿qué se habla de una pensión digna? Una pensión que garantice tasas de reemplazo sobre el 70% y en donde, como bien se señalaba anteriormente, podemos discutir si esa pensión tiene que ver con el último sueldo o el promedio de los últimos años, de los últimos 2 años o los últimos 5 años. Ahí hay diferentes criterios por diferentes países y uno puede argumentar, pero la relación tiene que ser en función de los últimos años de trabajo. Eso sí hay consenso. No es el objetivo de un sistema de pensiones obtener rentabilidades, más aún cuando estas no se traducen en pensiones. O sea, si vamos a generar un sistema de pensiones como es hoy día, cuyo único objetivo es tener rentabilidad y las rentabilidades se lo están llevando los grupos económicos, no nos sirve como sistema de pensiones. Y esa es la verdad. El resultado de esto está a la vista, pongo.
y la propiedad que uno tiene sobre el fondo es bien cuestionable. Cuando se habla sobre propiedad, hay diferentes, en teoría hay diferentes formas de enfrentarla. Un caso ejemplar es el caso de las mineras. Las mineras, por ejemplo, no son propietarias, sino tienen concesiones mineras, y para nosotros, como Fundación Senda, sostenemos que las concesiones que obtienen la mina tienen más derechos que la propiedad. ¿Por qué? Porque cuando uno es propietario de algo, todos sabrán si tienen un vehículo y el vehículo ya está muy viejo, yo no es cosa de llegar al vehículo y dejarlo acá en Catedral, al frente del Senado y dejarlo botado. Ese vehículo yo al final tengo que deshacerme de alguna manera, y a veces la propiedad implica hasta un gasto cuando algo no sirve. Bueno, las empresas mineras tienen la concesión hasta que ya no les son más rentables y ahí pasan a ser a manos del Estado. O sea, la concesión minera está en un estatus que está sobre la propiedad, porque ellos no se hacen cargo de todos los residuos tóxicos que están dejando y toda la contaminación que dejan, solamente se hacen cargo de poder usufructuar y de las ganancias que obtienen. Bueno, en este caso nosotros, todos los que cotizamos, nos dicen somos propietarios de un fondo del cual no podemos disponer, del cual no tenemos casi ninguna capacidad de decisión, del cual cuando invertimos, tenemos posibilidad de invertir en 5 multifondos, pero no tenemos capacidad de saber cómo actúan estas empresas en las cuales estamos invirtiendo, y sobre la cual vemos claramente, como ellos mismos nos dicen, que el fondo en la medida que crezca va a entregar una rentabilidad, pero esta rentabilidad no tiene, o el monto acumulado se refleja en pensiones que son extremadamente bajas, que es lo único que a nosotros nos podría entregar algún beneficio. Y por lo tanto es una propiedad entre comillas, porque la verdad quien hace uso, aquí Marcos señaló bien quiénes son los grandes beneficiados, no son los trabajadores y las trabajadoras, sino son varios grupos económicos. Un sistema que considere la opinión de las organizaciones de trabajadores, de los sindicatos y la ciudadanía organizada, uno que cumpla con las obligaciones firmadas en los tratados internacionales por parte de Chile, principalmente con la OIT, que no lo hace, uno que no lucre con la necesidad. Aquí cuando el economista que venía a exponer por parte de la OCDE nos menciona una serie de países en donde ponía que habían sistemas que los puso como similares de Chile, en muchos de esos países no son tan similares porque son empresas privadas sin fines de lucro. Entonces ya se establece una diferencia. En otros hay sistemas que operan como antiguamente era el sistema de las cajas. Entonces ahí hay que comenzar a diferenciar cuando se comienza a lucrar efectivamente con el dinero que se está de los trabajadores y trabajadoras y cuando no existe este. Y uno que sea sustentable en el tiempo. Bueno, el primer tema que la AFP, lo primero que nos hacen es entregar pensiones. Aquí al señor Klaus Hebel se le olvidó una tasa de reemplazo, mencionó 3 tasas de reemplazo, una la que menciona el señor Paredes, una la que mencionan las AFP y otra la que menciona la subsecretaría, que la verdad que actúa generalmente casi como un anexo más de la AFP, pero se le olvidó mencionar las tasas de reemplazo que menciona la superintendencia. Qué extraño lo que la menciona la señora Bernstein. Y la señora Bernstein en esta misma sala nos señaló en noviembre, cuando tuvimos el otro seminario, que la tasa de reemplazo, en el caso de las mujeres, es de un 25%. Cuando él acababa de mencionar tasas que estaban del 88%, bueno, la superintendencia oficialmente dice que la tasa de reemplazo de la jubilación para una mujer es del 25%, y que se acerca bastante más a la realidad que nosotros señalamos, y la del hombre es un poco superior, y que en promedio nosotros sostenemos que está entre el 33 al 35%, y la superintendencia la aproxima más al 38 al 40%. ¿Cuál es el ingreso imponible que señala la superintendencia al 28 de febrero del 2013? O sea, de las personas que están cotizando, no es el ingreso promedio del trabajador chileno, que es otro, este es el ingreso imponible, es de 565.000 y fracción, y la pensión de vejez, que es la que más se paga, más de 400.000 trabajadores, 161, y la pensión promedio, 179.282. Bueno, creo que estas cifras bastan para explicarse por sí solo, la verdad, que el cálculo, como lo quieren hacer, de tasas de reemplazo, porque la tasa de reemplazo algo tiene que ver con el ingreso imponible. Es más, el ingreso imponible de los trabajadores que están en época de jubilar, que es una de las grandes falencias estructurales, siempre es mayor. Cuando las personas, cualquier persona de cualquier trabajo, entra en sus primeros 10 años de trabajo, sus sueldos generalmente van a ser el 50% o menos que sus últimos 2 o 3 años de trabajo.
O sea, un ingeniero que entra a trabajar va a entrar con un sueldo de 800.000 y puede terminar su vida laboral ganando 5 millones. Y lo mismo le va a pasar a un operario que entra a una empresa que puede estar ganando 250.000 y seguramente va a terminar ganando 700.000, porque van incrementándose. Y por lo tanto la tasa de reemplazo se calcula sobre los últimos sueldos, que señaló como una de las falencias, y es verdad, es una falencia estructural de este sistema, que después la vamos a ver. Roberto Fuentes, que es gerente de estudios de las AFP, nos da un dato que es bastante interesante, que ya también lo había mencionado anteriormente el profesor Vial. Él da un dato que es más, dice para obtener una jubilación, aquí se hizo la pregunta, para obtener una jubilación de 500.000, ¿cuánto se requiere? Bueno, él la contestó en Radio ADN, dijo 93 millones. En general nosotros todas nuestras tablas y siempre sacamos la pensión sobre 20 millones. Basta una regla de 3 y uno puede sacarla. O sea, sobre 20 millones él dice que se obtiene una pensión menor a 108.000 pesos. Eso es lo que hoy día te está señalando la asociación de AFP. Cuando te señala eso la asociación de AFP, bueno, uno rápidamente puede decir ¿qué puedo hacer yo con 20 millones? Yo con 20 millones puedo ir al banco y ponerlo en un depósito a plazo de bajo riesgo y me da más que eso hoy día. Yo puedo ir a comprarme un departamento básico en el sector de Cerro Navia o en sectores más periféricos y yo lo arriendo en más de 108.000 pesos, en 120, 130. Y además queda después como herencia. Yo puedo hacer muchas cosas. O sea, hoy día, además de todo esto, las AFP son absolutamente ineficientes. Son muy eficientes en obtener rentabilidades, pero son ineficientes en entregar pensiones. Aquí hay que establecer una dicotomía. La rentabilidad no se refleja en pensiones y por ello a ellos les encanta y estuvieron todo el tiempo hablando de rentabilidades, hasta este año, cuando el señor Vial puso una equivalencia de 20 millones para entregar pensiones menos 150.000 y cuando la asociación de AFP el 6 de marzo dijo lo mismo, 20 millones dijo entrega 107.000 y fracción. Bueno, nosotros calculamos de acuerdo a sus propios indicadores y 20 millones a una mujer le entrega una pensión de 89 y a un hombre de 105. Estos nuestros cálculos se aproximan bastante a los que la misma asociación de AFP entregan. Por lo tanto, acá entre la rentabilidad que se va ganando, esta gran cifra, hay un hoyo por donde se escapan los recursos, porque efectivamente no es que todos estos profesionales y todos estos ingenieros MBA con estudio en Estados Unidos que están trabajando en la AFP no sepan hacer su pega y no sepan hacer crecer este fondo. Lo que yo estoy señalando es que esto no se refleja en pensiones y ellos mismos lo señalan. Porque aquí estamos tomando un monto fijo. 20 millones da lo mismo cómo llegaron a ser. Puede que hayan llegado a llegar a ser esos 20 millones con una alta rentabilidad, pero cada 20 millones están entregando 100.000 pesos de pensión. Y eso es ineficiente para el mercado actual como resultado. Y por lo tanto, yo a todos los dirigentes los invito siempre a que el resultado, cuando se juzgue, cuando se hable sobre el sistema de pensiones, se resuelva en pensiones y no en tasas de rentabilidad. Un segundo elemento que parece bastante grave, que se lo podemos arrojar a todos los últimos gobiernos, es que flexibilizan un derecho de todos los trabajadores y trabajadoras consagrado tanto en nuestra Constitución como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho a tener pensiones dignas. Y lo ponen sujeto a los vaivenes del mercado. Aquí podríamos poner muchos más ejemplos, tomé dos, el del último ministro de Hacienda del gobierno anterior, el señor Velasco, hoy día es candidato presidencial, pero que señalaba los chilenos deberían pensar en postergar su jubilación y tuvo un comentario que hasta dijo, bueno, ¿cuánto? Le preguntaron, bueno, podría pensar en postergarla 5 o 10 años más esperando que se acabe la crisis. Y la señora Matei, la actual ministra del Trabajo, planteó algo muy parecido, no es el momento de jubilarse si lo puede evitar. ¿Qué es lo que están haciendo con esto? Con esto están concientizando a través de los medios que los derechos humanos se pueden violar cuando uno se le dé la gana. No es posible que autoridades públicas a través de los medios de comunicación, violen derechos humanos de trabajadores y trabajadoras. El derecho a jubilarse, de acuerdo a la edad legal, es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no pueden venir las autoridades a ponerlo en duda. Y efectivamente, hoy día nuestro sistema de pensiones, al no ser capaz de entregar pensiones, no permite que nadie se pensione efectivamente, porque lo que está ocurriendo hoy día es que la gente que se jubila, al recibir este estipendio, este escaso monto de dinero, ¿qué es lo que hacen? Siguen trabajando de manera informal en otras cosas. Y todo el mundo sabe que las personas que se han jubilado
tienen que continuar trabajando para poder mantener su estándar de vida mínimo y para poder sobrevivir. Y eso es inaceptable. Bueno, no vamos a hablar sobre el tema, que depende del monto en que se tome, pero en los últimos 6 años, los chilenos y chilenas han obtenido rentabilidades cero. Eso es lo que estimamos más o menos que va a ser 0.5 en realidad. Y las AFP solamente el 2012 obtuvieron rentabilidades sobre el 40%. Esas cifras hablan por sí solas. El 2011, no vamos a hablar del año 2008, porque el año 2008 todos nos van a decir había una crisis tremenda. El 2012 dicen estaba la crisis en Europa. El 2009 un año de recuperación. Puse el 2011, que es un año, y ahí están las cifras para que vean las pérdidas que han tenido los que están en el fondo A, B, C. Solamente para mostrar la fragilidad de este modelo es que solamente el año 2008 las AFP perdieron el 61% de las ganancias de los 26 años anteriores. O sea, es un modelo que es absolutamente frágil y que condiciona al momento del vaivén del mercado si a una persona va a recibir una jubilación digna o si esta va a ser una miseria o si puede ser un poco mejor. Y no puede ser que un país quede sujeto a los vaivenes del mercado, porque como bien decía Marco, cada vez las crisis son más seguidas. Y no puede ser que si a una persona le toca en el momento, la persona que se jubiló el 2007, tuvo la suerte de cumplir 65 años en el 2007, obtiene un 50% más de jubilación que el que le tocó la mala suerte de cumplir los 65 años el 2008. Eso no puede ser que un Estado comience a generar legislaciones que sean así. A través del decreto ley 3500, las AFP tienen obligaciones de una adecuada rentabilidad y seguridad, que puede explicarlo más el dirigente Mesina, que hay toda una demanda que efectivamente uno ve que no lo van cumpliendo. Este es un cuadro que es muy parecido al que mostró Marco, en donde están los grupos económicos que se van quedando con las grandes ganancias de la AFP. O sea, aquí no es que nadie gane con esto. Aquí están ganando los grandes grupos económicos, como son las empresas Copec, Endesa, Enersi, Falabella, Soquimich y muchos otros. Quería entrar a este detalle. Es un sistema que es extremadamente caro para el trabajador. Es extremadamente caro, porque nos cobran comisiones muy caras, que son del 14% al mes, sobre lo que ellos no están en ese momento, en ese mes concreto, lo que no administran, pero además porque se han ido quedando con diferencias entre primas de renta vitalicia y renta vitalicia efectivamente pagada, y la diferencia entre primas pagadas, seguro invalidez y sobrevivencia y seguro efectivamente pagados, antes que se hiciera la modificación, que se dieron cuenta cuando comenzaron a pagarle a los empleadores, que se habían equivocado en en casi un punto de más habían cobrado, 2 puntos de más habían cobrado durante más de 25 años. Y cuando les tocó a ellos pagar, se dieron cuenta recién que era mucho menos. Bueno, es algo muy parecido a lo que pasa en rentas vitalicias. Aquí está el ejemplo de renta vitalicia. Entre el periodo 82 y el 2008 cobraron por renta vitalicia 12,7 millones de pesos y pagaron 7,4 millones de millones. O sea, se hicieron topón para adentro, se quedaron con la despreciable suma de 5,3 millones de millones. O sea, un error de cálculo cercano al 40%. Y eso manteniéndolo durante periodos de más de 25 años y que lo continúan haciendo. O sea, esa es la forma cuando se señalaba ahí cómo hacen sus ganancias. Bueno, aquí están haciendo las ganancias. Porque aquí hay un mecanismo que han venido ocupando que cada vez se hace más favorable para las personas, que son las rentas vitalicias. Cuando yo firmo renta vitalicia, le paso el patrimonio, toda mi riqueza se la entrego a la compañía de seguro. Porque hasta ahora ellos controlaban este fondo casi como si fueran dueños, pero no eran dueños. Bueno, al firmar renta vitalicia yo lo hago dueño del fondo. Y se comprometen a una pensión que es bastante mala también y hacia el futuro. Un mecanismo de salir de esto, bueno, hagamos una compañía de seguro del Estado que firme una renta vitalicia por todos los fondos y que el Estado se comprometa a pagarla, y ahí pasarían todos los fondos al Estado sin que uno cambiara las reglas del juego. Es un mecanismo bastante fácil en donde uno les puede, bajo sus mismas reglas, traspasar este fondo hacia el Estado. El otro elemento que se ha tratado de sostener es que los sistemas de AFP chilenos, al menos, se elaboró porque el sistema antiguo iba a llegar a ser una carga para el Estado. Bueno, entre el año 82 hasta final del 2008, del total de todas las pensiones que pagaron compañía de seguro y AFP, el 60% lo hicieron con traspasos de fondos del Estado. O sea, en otras palabras, el sistema de AFP
es un sistema que significa una carga para el Estado del 60% en ese periodo y actualmente está del orden del 55%. Esto yo lo he señalado en foros más abiertos. Una vez me tocó estar con el director del Instituto de Libertad y Desarrollo, que él señaló que no era así, y él señaló que era solo del 50%. Dejémoslo en el 50%, le dije, no cambia mucho la situación, el profesor Larraín. O sea, significa que cuando nos dicen que el establecer un sistema de reparto puede llegar a ser una carga al Estado, ¿qué importa si hace una carga del 5 o del 10? Hoy día tenemos una carga que según Libertad de Desarrollo es del 50%, según nosotros del 60%. O sea, tenemos un sistema que es una carga enorme para el Estado y de la cual, precisamente, ¿por qué es tal carga? Porque como bien señalaba ya el caballero, las ganancias se las están llevando la AFP, todas las cotizaciones se las llevan y el 75% del total de todas las pensiones se pagan con fondos públicos. Cuando el 75% de las pensiones en un país se están pagando con fondos públicos, es casi un sistema público. Si lo único que tiene que hacer es pagar ese 25% que falta, pero recaudar todas las cotizaciones, que esa es la solución que uno plantea. Y vamos a ver que queda un excedente bastante grande. ¿Por qué no funciona este sistema? Bueno, ya que han dado varias razones, Marco dio muchas, que es la precariedad laboral. A la gente tiene bajo salario, hay mucha facilidad para los despidos, hay abusos laborales de no cotización, etcétera, etcétera, etcétera. También la da hoy día la misma AFP, la misma asociación de AFP, señalan toda la precariedad laboral, vinieron a darse cuenta de la precariedad laboral cuando está el sistema en duda de AFP, pero la extremada precariedad laboral incide en que este sistema nunca sea capaz de funcionar. Por otro lado, no funciona porque juega con un sueño, una ilusión, que es obtener rentabilidades en los mercados de financieros mucho más altas de lo que efectivamente los mercados financieros en el largo plazo son capaces de dar. Y más aún en países pequeños como Chile, cuando el mercado está colapsado y tienen absolutamente inflada la bolsa. Entonces no van a ser capaces de, salvo con grupos pequeños, pero en el grupo grueso no van a ser capaces de entregar mayores rentabilidades. Y cuando uno mira en el largo plazo las rentabilidades que entregan bolsas mucho más estables, uno se da cuenta que las rentabilidades son bajo el 2%. Por lo tanto, este periodo de bonanzas, como bien lo explicó Marco, que puso una tabla, que partieron del 8,2, se va a tener que ir ajustando. ¿Y a cuánto se va a ajustar? A lo que dan los mercados internacionales, que son bastante más bajos, con la bolsa chilena, o sea, se va a ajustar a un porcentaje del 3 al 3,5% de rentabilidad en un periodo de largo plazo. No decimos que en corto plazo pueden haber efectivamente rentabilidades bastante más altas. Y el último punto, que también lo mencionaba Klaus Hebel, que es algo propio del sistema, es que efectivamente los trabajadores durante sus primeros 5 años, 10 años de trabajo ganan sueldos que son mucho más bajos que los que ganan al final de su vida laboral. Y eso no va a cambiar. Eso es en todos los lugares del mundo, eso es un elemento estructural. La gente cuando contrata a un trabajador primerizo está dispuesto a pagarle mucho menos y los trabajadores jóvenes están dispuestos a trabajar por menos. Y en la medida que uno va ganando experiencia en el trabajo, tus salarios van aumentando. Pero uno cuando se jubila quiere que la tasa de reemplazo tenga una relación con la jubilación que tengo en ese momento, o sea, con el salario que tenía en ese momento. Y efectivamente, mi salario en ese momento muchas veces 10 veces superior al que tuve cuando ingresé a trabajar. Bueno, este sistema se basa en que la rentabilidad, o sea, tu pensión se va a basar en la mayor parte, más del 50%, en los primeros 10 años de tu trabajo. Y son tus 10 años de ingresos más bajos. Por lo tanto, estructuralmente le cuesta mucho obtener la rentabilidad. Tiene que tener tal nivel de rentabilidad que aparte de hacerle frente a la inflación cuando hay, tiene que hacerle frente al alza en los salarios, que es propio de los países que van progresando. Si eso no tiene nada de malo. Efectivamente, nosotros vamos a ir mejorando nuestras rentas y esperamos que hacia el futuro también. Y no puede ponerlo como una crítica. Es lo que sucede en el mercado laboral, que la gente va generando mejor salario en la medida que va teniendo más experiencia. Pero este sistema no logra superar eso. Entonces es un elemento estructural que hace que nunca un sistema de AFP va a funcionar bien. Como penúltimo tema quería poner un elemento esencial que es una discriminación aberrante que hay hacia las mujeres. Este sistema en igualdad de condiciones, un hombre y una mujer que trabajan igual cantidad de años, al momento de jubilarse, habiendo tenido la misma obligación, los mismos salarios, la mujer va a recibir 1/3 menos de pensión que el hombre. ¿Y esto por qué? Porque en ese momento, cuando se establecieron en el sistema antiguo, los factores que se tomaban en cuenta para calcular la pensión era el ingreso que se percibía y los años trabajados. Ahora lo único que funciona es la cantidad de dinero acumulada y la expectativa de vida.
Y la expectativa de vida construida sobre tablas, que son bastante discutibles también, porque estas tablas son las cómo te van a expresar y que nos reflejan que vivimos mucho más de lo que nos dice el INE, por ejemplo. Estas tablas nos ponen 6 o 7 años más de vida que lo que está diciendo el INE, que ya es para discutirlo si efectivamente viviremos tanto. Pero solamente esa expectativa de vida se separó entre hombres y mujeres. Bueno, aquí en el público yo podría separarlo entre hombres y mujeres a este grupo humano, o lo podría separar entre los que andan con zapato, con zapatilla, o entre los que de diferentes maneras. Bueno, ¿cuál es la principal causa de vivir más en una sociedad? Es el ingreso económico. Hoy día una persona que vive en Las Condes vive aproximadamente 9 años más que alguien de Osorno y alguien de Vitacura vive 10 años más que alguien de La Pintana. Es más difícil de explicar porque no tenemos tiempo, pero finalmente este es un sistema que lo que hace es que las mujeres más pobres comienzan a subvencionar a los hombres más ricos. Bueno, la OIT ya nos dijo el año 2000 que teníamos que tomar 3 resoluciones para ponernos al día con las normas, porque estamos incumpliendo las normas internacionales, que son un sistema de pensiones administrado por organizaciones sin fines de lucro, que no se cumplen, participación de los representantes de los trabajadores en la administración del sistema y aporte patronal en los recursos, lo cual no se está cumpliendo o se cumple bajo un mínimo de sensatez. ¿Qué hacer? Aquí termino. Bueno, construir un sistema de reparto moderno, eficiente, como lo tiene la gran mayoría de los países, que puede ser complementado con sistemas privados, con sistemas de seguro. Un sistema de reparto no es más que un sistema de seguros muy amplio con toda la población, en la cual todos contribuyen. Hoy día, como dijimos, se están recaudando por cotizaciones 4.5 billones de pesos. De esos, un poco más de 2 billones se pagan en jubilaciones anualmente. Pero de esos poco más de 2 millones, la mitad la está pagando el Estado. Por lo tanto, si hoy día el Estado se hiciera cargo de todas las pensiones públicas, privadas, de AFP, de compañía de seguro, de todos los chilenos y chilenas, y asumiera él la recaudación, le quedaría un excedente de un poco menos de 3 billones, o sea, más de 5.000 millones de dólares anuales como flujos anuales permanentes. Con lo cual, en primer lugar, se podría mejorar sustancialmente la jubilación del 1.900.000 jubilados que tenemos, sustancialmente, al menos en un 40%, y seguiría sobrando recursos, como por ejemplo para destinar más de 1.000 millones de dólares anualmente al tema estudiantil. Eso más. Muchas gracias.